Primera de Juan, capítulo 2. Nuestro texto en esta tarde serán los versículos 12 al 14. Usted puede visualizar allí en su Biblia, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14, un pasaje muy familiar, podríamos decir, doméstico. Pueden visualizar las palabras allí, padres, hijos, jóvenes. Bueno, la mayoría de los comentaristas interpretan que el autor usa un lenguaje metafórico para hablar de tres casos de madurez distintos, madurez espiritual en la iglesia. La suma de esos tres suma o representa toda la espiritualidad de una iglesia o de las iglesias. Cada creyente está en alguna de estas tres etapas o condiciones de desarrollo. Es decir, a medida que vamos a ir por el texto, usted, yo deberíamos identificarnos en alguna de esas etapas de madurez. Entonces, por ejemplo, los padres serían los referentes, los líderes, los mentores, padres espirituales, consejeros, pastores. Los jóvenes serían los que están creciendo en madurez, discípulos fieles, es decir, cristianos serios, que representan fielmente al cristianismo. Y los niños, según qué traducción tenga usted, qué versión, en las Américas es niños. En el original son dos palabras diferentes, pero significan lo mismo. Serían los nuevos convertidos. Y esa es la vida de una iglesia. Toda iglesia bíblica que está viva, saludable, tienen de estas tres clases de personas en sus diferentes etapas de desarrollo. Y alguien podría preguntar por qué entonces no interpretar que son realmente padres, que son realmente jóvenes y que son realmente niños. Bueno, es una lucha en la interpretación, pero me llamó la atención que en la mayoría de los comentaristas se inclinan a pensar que habla Juan en forma metafórica. Y entiendo que esta es la postura correcta porque coincide justamente con el género poético que se sale de lo que es lo epistolar. Es una epístola, primera epístola del apóstol San Juan, pero estos dos versículos tienen una particularidad que es otro género, ya no es epistolar, es poético. Tenemos aquí entonces una pequeña cápsula poética de 3 versículos, casi como que si bien nosotros leemos nuestra Biblia en español, la mayoría de las Biblias lo hacen saber. No sé si ustedes notarán que está de otra forma el formato. En la mayoría de las Biblias es porque es poesía. Y Juan está escribiendo en griego, o escribió en griego, pero pensando en hebreo, está usando la forma lingüística hebrea, y hay ahí como en 2 líneas, habla 2 veces a cada uno de estos casos, ¿no? Padres, jóvenes y niños. ¿Por qué 2 veces? Casi para decir lo mismo, porque quiere llamar la atención en la importancia que tiene, a pesar de ser poesía, tiene una importancia impresionante. Tiene un énfasis precioso y está escrito de tal forma
para que sea fácil de memorizar. Estos hermanos del primer siglo que no tenían, como nosotros, la Biblia física, la Biblia en el celular, eso era algo muy, muy caro. Tenían que llevarse lo aprendido de la palabra de Dios en el corazón, en la mente, literalmente, memorizar la palabra de Dios. Pero estas dos líneas procuró Juan que sean tan accesibles a la memorización para que también se profundice en el corazón, quede en la memoria y en el corazón. Y mientras cantábamos, digo, qué apropiado, porque no coincidimos con José Daniel, pero la última canción es muy apropiada como una introducción al tema, porque realmente se trata de esto: Jesucristo me salvó. Estos dos versículos tienen esa intención de animar a aquellos que sí son convertidos, que sí son creyentes. Es lo que comunica Juan en estas líneas. Bueno, la carta no fue escrita para traer dudas sobre los creyentes. La carta fue escrita para que sepan dudar de aquellos que dicen ser creyentes, pero no dan pruebas fehacientes de que lo son. No hay evidencias de que sean realmente creyentes. Esta carta tiene ese propósito, legítimamente cuestionar a aquellos que carecen de las evidencias, que simplemente parecerían ser profesiones de fe vacías. Pero no para poner dudas en el corazón de los verdaderos creyentes, todo lo contrario. Nuestra madurez, como vamos a ver en nuestros versículos, está relacionada directamente con cómo nosotros tratamos con las verdades que ya escribió, pero básicamente cómo nosotros tratamos bíblicamente con nuestro pecado. Eso define quiénes somos. Cómo nosotros tratamos bíblicamente con nuestro pecado y con nuestro prójimo. ¿Bien? Como ya hemos mencionado, los dos grandes mandamientos se respiran en toda la carta: amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios y al prójimo por causa de Dios, tomando las palabras de San Agustín. Entonces Juan se refiere entonces a etapas de madurez en la iglesia, personas que están en alguna de estas tres etapas de madurez. Los niños serían los nuevos convertidos. Seguramente aquí hay personas así. Deberíamos sentirnos mal si no habrían entre nosotros nuevos convertidos. Porque una iglesia sana tiene que experimentar nuevos nacimientos. Personas tienen que estar viniendo a Cristo, así como la iglesia debe estar compartiendo el evangelio con otros. Los padres son líderes, mentores y padres espirituales. Y eso también debería estar ocurriendo, que personas están siendo referentes espirituales en la vida de otros. Y jóvenes serían aquellos que están creciendo en madurez, y eso debería estar pasando, y estoy convencido que está pasando. Comencemos por los hijos, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Juan menciona el perdón de pecados como resumen teológico de toda la experiencia de salvación. ¿Bien? Si la falsa doctrina estaba negando la gravedad del pecado, decían que no era un estorbo, el pecado no es un estorbo entre Dios y nosotros para tener comunión con Él, y algunos llegaron a negar que tenían pecado. Entonces Juan comienza por allí. El pecado sí es una barrera entre Dios y los hombres, porque Dios es santo y justo y nosotros somos pecadores.
el hombre no tiene la capacidad de remover el pecado por sí mismo, entonces sí o sí necesitamos perdón. Y el pecado fue perdonado por su nombre. Así que perdonados en su nombre fue la forma de llegar a ser hijos de Dios. No hay otro camino. Tenía que ser así, porque el hombre no puede hallar, no tiene recursos en sí mismo para remover el pecado. La fe cristiana es la única forma efectiva de tratar con la culpa del pecado. Si has llegado a la fe y así como la experiencia del peregrino, ha sido quitada la carga del pecado en el Calvario y has sentido la paz del perdón, pero si has intentado antes deshacerte de la culpa, podrás saber la diferencia que existe entre el perdón de Dios y todas las alternativas humanas que fracasan todo el tiempo para quitar la culpa. Personas yendo a terapias o tomando medicinas o haciendo 1000 cosas para quitar la culpa o sepultar la culpa. Eso no es posible. Por su nombre, dice Juan. La culpa no se quita por ningún otro medio que por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y si en esta noche estás aquí, estás luchando con el pecado, la culpa, con Dios, obviamente, bueno, aquí está el remedio. Es Cristo, por llamarlo de alguna forma. Es una persona, es el Hijo de Dios. Y Cristo tomó nuestro lugar y sufrió nuestro castigo a fin de que nosotros podamos recibir perdón. En minutos vamos a celebrar la cena del Señor y de eso se trata, que Él tomó nuestro lugar. Así que la mayoría de las personas piensan muy superficialmente sobre el perdón. Muy superficialmente. Simplemente pides perdón a Dios y concedido. Es simple. Es el trabajo de Dios, ¿no? Perdonar. Eso es tan superficial, tan vacío. Quiero darles una definición del perdón. La doctrina cristiana del perdón significa que Dios anuló la sentencia de condenación impuesta sobre los cristianos por sus pecados, por medio de la muerte de Cristo en favor de ellos, y ya no los considera culpables. El perdón simplemente como un acto de buena onda no es cristianismo. El perdón implica que ese cargo, esa culpa, ese castigo fue ejecutado sobre alguien. Por eso existe perdón. En el Evangelio y solo en el Evangelio se trata de forma real con la culpa. Es decir, el culpable puede ser perdonado porque alguien tomó su lugar. Bueno, Cristo provee perdón. En su nombre hay perdón porque Él asumió nuestro lugar. Murió en la cruz por nosotros. Hace unos años tuve la oportunidad de charlar con varios jóvenes. Tenían relación entre sí de una congregación. Jóvenes muy piadosos, de verdad, muy piadosos, muy sensibles, buscadores de corazón de Dios, pero que tenían una tendencia, todos, no eran muchos, eran algunos, eran amigos, tenían una tendencia a la tristeza culposa. Y eso llamaba mi atención. ¿Qué quiero decir con esto? Se veían a sí mismos como pecadores miserables y necesitados de Dios, y eso está bien, amén. Todos lo somos. Cada día necesitamos de su gracia y poder y perdón. Pero había algo que no estaba bien.
Pero de dónde se filtraba el problema? ¿Cuál era el problema? ¿Dónde estaba la filtración teológica o práctica en sus vidas? Parecía que la vida cristiana les era insoportable, angustiosa, porque vivían así como sufrientes todo el tiempo. Y creo que hay un aspecto de la vida cristiana que es así, sobre todo cuando Dios trata con las raíces profundas de nuestro orgullo y del pecado. La realidad es que un creyente viviendo todo el tiempo de forma culposa es una contradicción al Evangelio. Porque ser cristiano esboza la bendición de ser perdonados. Todo el tiempo estamos cantando, fuimos perdonados. La carga de la culpa el Señor la quitó. Soy libre en Él. Eso es para celebrar. Bueno, ese es el Evangelio. Entonces una carga angustiosa de culpa es casi como algo contradictorio. El versículo 13 dice, os he escrito a vosotros niños porque conocéis al Padre. El perdón y el conocimiento están de la mano. Fuimos perdonados, conocemos a Dios. El pecado fue removido y detrás de esa puerta que fue removida, que es nuestro pecado atroz, conocemos a Dios. Ya está, el pecado quedó atrás. Dice Jeremías 31:34, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Todos sabemos que Jeremías 31, a partir del versículo 31, nos presenta al profeta el nuevo pacto y menciona todas las bendiciones, y justamente son las bendiciones que Juan trata aquí. El perdón y el conocimiento de Dios. Dice, todos me conocerán. Dice, pues perdonaré su maldad. El perdón tiene que ser real para tener un real conocimiento de Dios. Los creyentes imaginamos que fuimos perdonados, nos autoengañamos que conocemos a Dios, o es una experiencia real. Fuimos perdonados y conocemos realmente a Dios. Es un asunto. Bueno, nosotros le creemos a la palabra de Dios. Creemos que sí, Dios perdonó nuestros pecados. Y creemos que sí conocemos a Dios. Es una referencia al Evangelio. Regresando a los muchachos con culpa. El problema era el enfoque. Un enfoque equivocado. Una mirada en sí mismos muy prolongada. Para decirlo directo, se miraban demasiado a sí mismos y descuidaban el Calvario. Dejaban de mirar al Salvador. Nosotros debemos mirarnos a nosotros mismos. Las miserias que hay dentro de nuestro ser, pero simplemente como un camino hacia el Calvario. No nos podemos quedar simplemente con la oscuridad de lo que somos, sino simplemente como un vehículo para llegar a la luz que irradia el Calvario. Que a pesar de lo que soy, Cristo me compró. Y Jesucristo me salvó. Entonces, todavía lidiamos con la culpa, sí, pero la culpa simplemente es un camino al Calvario una y otra vez. No me puedo quedar viviendo una angustia culposa todo el tiempo, porque pierdo de vista al Salvador. Pierdo de vista el Evangelio. Dice el versículo 2, del versículo 1 de capítulo 2, hijitos míos,
Y este es el contexto. Os he escrito estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. No podemos quitar en ningún momento nuestros ojos del Calvario. Y si nos miramos a nosotros mismos, inmediatamente tenemos que ir a aquel que es la propiciación por nuestros pecados. Y Él es nuestro abogado para con el Padre. Todo el tiempo. Si nos detenemos en nosotros mismos, solo vamos a encontrar desesperanza. El Señor Jesucristo es quien nos perdonó todos los pecados para entrar a la familia de Dios. Eso es pasado, pero nos sigue rescatando del pecado para que estemos en permanente comunión con Dios y con su pueblo. Ese es el espíritu de este pasaje. Nunca dejaremos la cruz detrás. Nunca. Siempre, siempre la cruz nos recordará nuestros pecados. ¿Para qué? Para adorarle a Él. Para recordar lo que éramos y lo que Él pagó y cuánto nos ama. Nunca dejaremos la cruz atrás. Y en la gloria tendremos recuerdos tristes en la gloria. Creo que no. Pero en la gloria haremos mención una y otra vez del perdón en Cristo y celebraremos la cruz de Cristo. Fue el perdón que hizo posible conocer a Dios. Volver a casa. Volver a casa después de haber sido echados desde Génesis 3, expulsados por el pecado. En la gloria, en su presencia santa, recordaremos una y otra vez lo que Jesucristo hizo por nosotros. Dice el versículo 12 y 13, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Versículo 13, os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Necesitaban saber esto. Los hijitos o los niños podrían ser los nuevos convertidos. Y los nuevos convertidos que tienen a veces la tendencia a mirarse a sí mismos y a dudar de la salvación. Bueno, no dudes, ya no dudes. No dudes porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Ustedes conocen al Padre. Eso es una referencia al nuevo pacto. Ustedes conocen a Dios, sus pecados han sido perdonados. Palabras para la gloria de Dios, para los nuevos convertidos. Y ahora escribe a los padres. Dice el versículo 13, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Y vuelve a repetir en el versículo 14, os he escrito a vosotros padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Entonces dijimos que los padres son líderes, mentores, padres espirituales, y sin descartar que también podríamos incluir a los padres de familia, cabezas de hogares. Y la forma de confirmarles en su genuina conversión parecería ser muy simple, pero no lo es. Parecería ser bastante superficial, pero no lo es. Dice, conocéis al que ha sido desde el principio. Y el enfoque no es la productividad ministerial, recuerden que son líderes, es decir, ellos han dado fruto, tienen hijos espirituales, discipulan, tienen ministerios, tienen influencia espiritual. No va por ese lado la confirmación.
sino porque conocen al que ha sido desde el principio. Ese es el tema aquí. Si conocemos o no conocemos a Dios. Es tan profundamente sencillo como Juan 1 en los primeros versículos, y es una referencia. Dice Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Un dolor de cabeza enorme, ¿no? Para los que no aceptan la Trinidad. Pero aquí claramente habla de Jesucristo estando con Dios en la eternidad, habla de Jesucristo como el creador de todo. Y ustedes, dice Juan, conocen al Dios eterno, creador de todo, que se encarnó, Jesucristo. Ustedes tienen vida eterna. Ustedes tienen vida eterna. Conocen al que les puede dar vida eterna. ¿Quién? Jesucristo. Él fue quien dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Hay una interpretación equivocada sobre la seguridad de salvación en la teología reformada. Tengo un amigo, pastor, que me contó que uno de sus líderes decidió irse de la iglesia diciendo que en esa iglesia, que era reformada, sus hijos nunca tendrían seguridad de salvación. Lo que la teología reformada enseña es que la perseverancia es la evidencia de la salvación. Eso enseña la Escritura. Lo que no enseñamos es que la seguridad de salvación es simplemente que alguien hizo una oración, ya lo hemos mencionado, lo enseñamos en el curso de membresía. La seguridad de salvación no es que alguien pasó por las aguas del bautismo. La seguridad de salvación no es que alguien sabe varios versículos de la Biblia y puede recitar el credo de los apóstoles o la confesión de Westminster de memoria. Nada de eso, sino la perseverancia en piedad, sostenida en el tiempo. John Stott dice o dijo, el que se mantiene firme en la fe hasta el fin será salvo, no porque la salvación es la recompensa de la resistencia, sino porque la resistencia es el sello de los salvos. Y Carlos Spurgeon lo dijo diferente, dice, los intentos de conversión de un hombre siempre terminan mal. Son solo aquellos a quienes Dios convierte los que perduran. Si la salvación es un milagro de Dios, la perseverancia es la evidencia de ese milagro. Según la Iglesia romana, ningún ser humano puede ostentar seguridad de salvación. Fue la respuesta a los reformados, fue la contrarreforma. En el Concilio de Trento, por ejemplo, una de las oraciones allí, no sé si esto le interesa, pero sesión sexta, párrafo 9, no creo que ninguno busque eso, pero lo puede documentar, pero el Concilio de Trento, que fue la contrarreforma, dice, nadie puede saber con certeza de fe que ha obtenido la gracia de Dios. Traducido es, nadie puede ostentar seguridad de salvación. Los reformadores enseñaban todo lo contrario, que la Biblia era muy clara, muy explícita, que sí, los que creen en Jesucristo tienen vida eterna. Y los que creen de verdad van a seguir creyendo.
Inclusive los verbos de la mayoría de los versículos más conocidos de la Biblia están en tiempo presente. Juan 3:16. El que cree siempre creerá. ¿Por qué? Porque esa es la evidencia, la perseverancia. Es lo que enseña la Biblia. Es uno de los propósitos de esta carta, justamente dar seguridad de salvación. Busquen conmigo, por favor, capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 13, un conocido versículo, muy conocido versículo. Pero aquí Juan, de forma muy clara, explica por qué él escribió esta epístola. Y dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Es decir, los cristianos podemos saber que tenemos vida eterna. Hay cristianos con dudas, sin dudas. Hay cristianos dubitativos, claro, y hay etapas en la vida cristiana donde Dios en su soberanía permite que luchemos con las dudas. Y hay casos aquí de personas que tuvieron una etapa de enormes crisis con sus dudas en cuanto a su identidad en Cristo. Pero eso no es por siempre. No es por siempre. Hay un momento donde Dios a sus hijos los afirma, los confirma, y el propósito de estos dos versículos es justamente eso. En medio de una batalla espiritual, Juan les dice a los verdaderos cristianos estas cosas, estos dos versículos. Lo dice de una forma pastoral, poética, dulce, pero los confirma exactamente. Y aquí en capítulo 5, versículo 13 es muy claro que sí se puede tener vida eterna. Y los hombres maduros de la iglesia conocen, los padres conocen al que ha sido desde el principio. Y el que ha sido desde el principio nos ha prometido que tienen vida eterna. Por lo tanto, no es un asunto a debatir, ni a cuestionar, ni a luchar, ni a dudar. Dios lo dijo, Cristo lo dice, y yo le creo. Tenemos vida eterna. Y finalmente termina con los jóvenes. Versículos 13 y 14 también dice, los jóvenes serían justamente los que han alcanzado estabilidad y madurez espiritual. Los jóvenes son una bendición. No tiene que ver con edad, dijimos, y probablemente sí tiene que ver con edad, pero hablando en forma alegórica, en esta porción poética, habla de aquellas personas que han logrado esa madurez que les da aplomo en la vida cristiana. En términos militares, son hábiles en conducirse en el campo enemigo y salir victoriosos. Articulan bien la palabra de Dios en las batallas contra el pecado y el maligno. Vamos a leer, dice el versículo 13, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y otra vez, y habéis vencido al maligno. Juan no era un predicador motivacional en el sentido moderno, pero sí fue un predicador bíblicamente motivacional, porque los está motivando. Y Juan sabe que nadie regresa sin heridas de la guerra. Si no hay cicatrices de guerra, entonces no fuiste a la guerra. No estás en la guerra. Entonces, Juan no está hablando de perfección, no está hablando de santificación total, no está indicando que estos jóvenes están más allá del pecado, que ya no tienen tentaciones, que
que mientras leen el diario a Satanás lo vencen con el tenedor, mientras desayuna. No habla de eso. No. Me gusta cómo lo explica John MacArthur en otro contexto, pero creo que habla de lo mismo. Dice, todo cristiano bien instruido y honesto es consciente de que su vida está muy por debajo de la perfecta norma de justicia de Dios y que vuelve a caer en pecado con frecuencia. Él ya no es más de su anterior padre el diablo. Sabe también que ya no ama al mundo y ya no es esclavo del pecado, pero él todavía está sujeto a su engaño y todavía se siente atraído por muchos de sus atractivos. Sin embargo, el cristiano no puede ser feliz con su pecado, porque es contrario a su nueva naturaleza y porque sabe que aflige a su Señor, así como su propia conciencia. ¿Se dan cuenta? En ese sentido, estos jóvenes son fuertes. Son fuertes porque le creen más a la palabra de Dios que a la astuta y engañosa serpiente antigua. Tienen esa habilidad de tener un corazón más comprometido para obedecer a Dios que para seguir sus pasiones. Qué bendición contar con jóvenes así en la iglesia. Y Juan parece deleitarse en exaltar a los jóvenes diciendo, ustedes han vencido al maligno. Han vencido al maligno, la serpiente antigua, como una vieja traducción de la Biblia que le hace más mérito, la culebra vieja, traduce Satanás, el maligno. Ustedes, siguiendo las pisadas del maestro, y el maestro pisó a la serpiente en la cabeza de forma mortal, ustedes siguen venciéndoles. El poder del Evangelio se observa justamente en que ellos no viven como sería natural de su edad. Si fuesen jóvenes, físicamente jóvenes y a la vez jóvenes con estas características, si ese fuese el caso, qué maravilloso, porque ellos viven contraculturalmente y muestran el poder del Evangelio por la forma en que viven. Porque no era normal que el joven David enfrentara a Goliat. No era normal. Allí es donde se ve el poder de Dios en la vida de un joven que va al frente. No era normal que David, siendo un joven, respetara al torpe rey Saúl. No era normal que Daniel manifestara tal sabiduría. Lo anormal llama la atención, ¿no? ¿De dónde viene eso? Bueno, ahí es donde entra Dios. No es una característica propia. De la misma manera, los jóvenes de Dios en esta era viven apoyándose en el poder de Dios y logran cosas que no son naturales. Dice Pablo a Timoteo en su primera epístola, capítulo 4, versículo 12, dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Es decir, la juventud no es una debilidad, según este versículo. Valientes, esforzados, pero débiles y dependientes. Así funciona el reino de Dios. Son valientes y esforzados porque son débiles y dependientes. Ese fue el caso de David. Ahí tenemos a Goliat y a David. David, ¿dónde se apoyaba? En su Dios. Goliat en su propia fuerza. El versículo 14 dice muy claro, ¿no? Dice, os he escrito a vosotros jóvenes
porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Las iglesias del Señor en este siglo también están formadas por creyentes que están en diferentes etapas de madurez cristiana. ¿Dónde está usted en esta noche? No me responda, simplemente tómese unos segundos para reflexionar. ¿Es usted un hijito o un niño? Es decir, ¿tiene poco tiempo en el Señor? Bueno, esa es la condición, pero ¿se quedará ahí? O quizás usted es un joven, está librando batallas contra el pecado y está venciéndole al maligno, su propio pecado, está creciendo, ha encontrado estabilidad, se quedará allí, pronto usted será un padre, un referente, porque seguramente Dios le va a dar fruto, almas, va a aconsejar, va a discipular, va a alcanzar almas para el Señor. Esa es la vida de la iglesia, llevar fruto. Y si usted es un padre, es decir, es un líder, es un mentor, bueno, hay que cuidarnos, porque eso se ha logrado con mucho tiempo, pero se puede perder muy rápidamente. Estamos en una batalla. Gloria a Dios por su obrar, ¿no? Gloria a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. Gloria a Dios por su obrar para salvación, los hijos. Gloria a Dios por lo que está haciendo en jóvenes, en personas que se están proyectando, que son fieles, que uno los ve, que van creciendo. Y gloria a Dios por los que ya son referentes, modelos de madurez, como los padres, ¿no?